inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, dijo Juan, pero él os bautizará, os sumergirá con el Espíritu Santo. Por tanto, una vez que Juan está encarcelado, Jesús no pierde tiempo en absoluto en declarar a todos cuál era el propósito de su ministerio. No se anda con rodeos. Después de regresar del desierto, dice la Escritura, vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, como hemos leído, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, ha llegado su momento y el reino de Dios se ha acercado. Se hablaba de él a través de Juan, pero ya está aquí, ya está próximo. Así que, consecuentemente, la llegada del reino que se proclama a través del Evangelio es para arrepentimiento y salvación. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay una orden tácita de Jesús en este versículo. El arrepentimiento hoy no se considera una necesidad en el mundo espiritual. Basta con decir lo siento, basta con decir me he equivocado, no volverá a pasar, he tenido un error, he tenido una caída, ha sido un accidente. No. La predicación del Evangelio del Reino de Dios significa la obligación, la necesidad obligatoria por mandato divino de arrepentimiento. Es decir, de cambiar nuestra dirección, de dar media vuelta, ir hacia el lado contrario de donde caminaba. El maestro estaba apuntando al reloj eterno de Dios, marcando la hora y la sazón, es decir, el momento oportuno y exacto. El maestro estaba allí para dar el pistoletazo de salida al mensaje de Dios para el hombre. Un mensaje poderoso, un mensaje que viene a buscar y a salvar lo perdido. Un mensaje que levanta al caído. Un mensaje que trae vida a lo que está muerto. Un mensaje de perdón, de reconciliación. Un mensaje de redención, donde se viene a hablar del precio que Dios ha tenido que pagar para rescatar aquello que se le había perdido. Un mensaje de salvación, a fin de poner al hombre, llevar al hombre al lugar que había perdido en el Edén, a una comunión integral con Dios. El Evangelio trae un mensaje de esperanza, de que no todo va a quedar tal como está, sino que las cosas cambian y van a seguir cambiando hasta el final, de una manera brutal y absoluta. El Evangelio no es algo que nos sirva simplemente para decir, he hablado con un amigo y le he predicado el Evangelio. ¿De qué habéis hablado? Del horario del culto, de lo que hacemos, de cómo cantamos. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es lo que comunica de parte de Dios y trae salvación a todo aquel que cree. De ahí el título del mensaje: poder de Dios para salvación, no para perder el tiempo, para salvación. El mensaje de Cristo es poderoso. Desde el principio, en Marcos 1, vemos como ante la palabra del Verbo de Dios, la resistencia humana, la resistencia del hombre es vencida. ¿Qué le dice a los primeros discípulos? Seguidme.
hay una orden. Seguidme y yo haré, mi poder hará que seáis pescadores de hombres. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecer. El fruto de la palabra estuvo presente inmediatamente y dejando al instante las redes, dice la palabra, les siguieron. Fíjate cómo manda Jesús. Los demonios, ante la palabra de Jesús, ante la palabra del Verbo, se estremecen y obedecen. Dice también en el capítulo 1, Jesús los reprendió al demonio que ataba a aquel hombre. Le dijo, cállate, cállate y sal de él. Otra orden. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz. ¿Y qué hizo? Obedeció también. Y salió de él. Las enfermedades son vencidas sin importar la gravedad de las mismas. Nos dice en principio la suegra de Simón, hablaba de Pedro, yacía enferma con fiebre. En el original dice ardía. Y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó. La palabra hizo que la fiebre desapareciera inmediatamente de la suegra de Pedro. Y un poco más tarde viene a él un leproso, viene cargado con su enfermedad incurable, un ser despreciado y despreciable por la propia sociedad, por la propia familia, alejado de todos. Se acerca a Jesús y Jesús, movido a compasión, extendiendo la mano, lo tocó y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. El reino de los cielos se había acercado. Hermanos y amigos, ante el evangelio del reino, aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros no lo valoremos, aunque nosotros ni siquiera se nos pase por la cabeza, ante el evangelio del reino tiemblan los poderes terrenales y los poderes celestiales. Tiemblan. Tiemblan los enemigos de Dios. Tiemblan los cimientos de la tierra. El evangelio de la gracia de Dios llamará al orden el universo. Sí, todo lo que vemos y aun las cosas que no vemos serán llamadas al orden. Y ese evangelio va a transformar todo lo que ha sido afectado por el pecado. Y lo va a volver a su estado original, un estado glorioso. Porque toda la creación es gloriosa, porque da testimonio de Dios, de la obra de sus manos. Todo el firmamento, todas las galaxias, cada una de sus estrellas, todo da la gloria a Dios. Pero está afectada por el pecado, toda esa creación. Será devuelto a su estado original por la palabra. Nos dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, a los hermanos en Roma, capítulo 8, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, liberada de la esclavitud a lo corrupto, a lo que muere, a lo que termina, a lo que finica, para ser llevada a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, una creación que nosotros ni siquiera conocemos, una creación que glorificará a Dios para siempre sin interferencia del pecado. Esa creación gime a una. Esta creación está gimiendo
nos está hablando, está gritando, está expresando lo que siente. Y en esa creación se incluyen nuestros propios cuerpos, por favor. Está gimiendo para volver, por el deseo de volver a su estado primigenio, a lo que era antes de que el pecado hiciese su aparición en el mundo. Esa creación de Dios está cansada de los efectos del pecado. Esa creación se va a levantar victoriosa a la voz del que la puso a funcionar. Del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, de la palabra de Dios que se hizo carne. El Evangelio de la gracia no es la proclama de un vendedor ambulante que trae mercancía deteriorada y barata para intentar engañar a los incautos, para estafar, para timar. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo en el ámbito espiritual? El Evangelio no engaña, el Evangelio denuncia, el Evangelio proclama, pero no engaña. El Evangelio de la gracia no es el encantamiento para adormecer las conciencias de los hombres con narraciones infantiles. El Evangelio de la gracia no es el espejo en el que el ser humano se puede mirar tranquilamente y encontrarse hermoso a sus propios ojos. No. Eso no es evangelio. Esa es la obra de los charlatanes, de los que buscan en los demás satisfacer sus propios intereses personales. Eso es un falso evangelio que mendiga, que ha olvidado que su carácter es ser la voz de Dios, anunciando al hombre la salvación por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, para quitar de en medio el pecado. Se ha olvidado de eso en muchos lugares llamados cristianos, o llamados evangélicos, o llamados protestantes, o llamados católicos. Se ha olvidado eso. Una simple lectura de la palabra es llamado el Evangelio cuando no ha transmitido absolutamente ningún poder para salvación. Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice que eso es un pseudo-evangelio, es un falso evangelio. El Evangelio no hace hermoso al hombre. El ser humano no puede complacerse en el Evangelio. No disfruta del Evangelio como si fuese una buena película o una buena serie. El Evangelio denuncia el pecado. El Evangelio le dice al hombre lo que es realmente la presencia de Dios. Un ser caído, perdido, muerto en delitos y pecados, que agoniza día a día hasta que llegue el momento final de partir de este mundo y encontrarse con un juez que sentado en un trono le dirá: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. El pseudo-evangelio no puede ser llamado por nosotros evangelio auténtico porque no lleva el ADN divino. ¿Y sabéis cuál es el ADN del evangelio? El ADN del evangelio verdadero es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. No hay más poder de Dios para salvación que el evangelio. Hemos caído en esa sentencia. No hay más poder de Dios para salvación que el propio evangelio.
Es que si no, estaríamos haciendo mentiroso a Cristo. ¿Cómo empieza Él su ministerio? Predicando el Evangelio. Arrepentíos. Y el arrepentimiento indica que hay pecado. Y el pecador está fuera de la gracia de Dios. Y no verá la gloria de Dios. Porque lo mismo que se le dijo a las hermanas de Lázaro, se nos dice también a nosotros. A ella para ver algo glorioso y maravilloso como fue la resurrección de su hermano después de 4 días muertos. Pero a nosotros también se nos dice que si no creemos no veremos la gloria de Dios. No vale ser hijo de creyentes. No vale decir, como he escuchado en muchísimas ocasiones, yo soy creyente de 3ª generación, de 4ª generación. La salvación es algo personal, no es familiar. El que creyere, de uno en uno, persona a persona. Vemos con frecuencia cómo ese mal llamado evangelio se adapta al hombre. Curioso, creyente o no creyente. Ese maldito evangelio que si aún un ángel nos predicara, deberíamos llamarlo anatema, se adapta al hombre en el día de hoy. Hay iglesias que adaptan el evangelio a la idiosincrasia del que está escuchando. Ese pseudoevangelio es la estrategia satánica más sutil que a nosotros nos llama la atención en estos tiempos, pero que pasa desapercibida para los no creyentes, porque les engañan llevándole o intentándole llevar a un convencimiento fuera del evangelio. El pecado ya no es pecado y los estándares del pecado han cambiado. De manera que llamar así, por ejemplo, a las conductas inmorales de todo tipo han cambiado. Fueron condenadas desde el principio por Dios, pero ahora a nosotros nos parece que ha llegado la hora de aplicar la modernidad al pecado. Hacer desaparecer esos estándares que Dios exige al hombre desde el principio de la creación. Y se dice que el pecado o hablar del pecado, que predicar del pecado es una intromisión en la libertad de las personas, que está penalizada por la propia sociedad y por las propias leyes humanas que la rigen. El pecado es socializar y quitar con facilidad como se quitan las manchas de la ropa. Solamente hay que meterle a la lavadora, ponerle el detergente adecuado y dejar que la máquina haga su trabajo. El pecado está pasado de moda. Está considerado políticamente incorrecto aún en ciertas áreas evangélicas, liberales, complacistas con el mundo. Todo está bien. Si hay que integrar a los homosexuales dentro de la iglesia, se integra y se abren las puertas de par en par. Antes, hace unos años, ninguna denominación, ni evangélica ni no evangélica, se atrevía a hacer eso. Ahora los adúlteros, los homosexuales, los divorciados por cualquier causa, todos entran directamente de lleno porque la iglesia es una y universal
y acapara a todos, no para predicarles el Evangelio, no para llevarles al convencimiento de que Cristo Jesús es el único que puede remediar sus problemas con Dios, sino para decirle, tú eres igual que nosotros. Predicamos un ecumenismo atractivo que atraiga a todos hacia la religión. Trampa sutil. Un evangelio diferente del que Pablo anunciaba y del que no se avergonzaba. Complacer al mundo. ¿Para ganar qué? ¿Para ganar qué? ¿Para ganar número? ¿Para ganar dinero? ¿Para ganar simpatía? ¿Acercamiento? Ese no es el trabajo de Jesús. Jesús, por predicar el Evangelio, finalmente fue crucificado. Él empezó así, predicando el Evangelio, y contrajo muchos enemigos por esa razón. Llamar al pan pan y al vino vino no le gusta a nadie, y menos a las clases religiosas. Sin embargo, Dios en ese es el que hay que apoyarse. Dios no ha variado un ápice su posición. La posición que él tenía es la que sigue manteniendo en la actualidad. Y es una posición basada en ¿qué, queridos hermanos? ¿En qué se basa la posición de Dios? En la santidad. ¿Es que acaso Dios ha dejado de ser santo tal como era antes? ¿Ya es menos santo hoy? ¿Ya tolera lo que antes no toleraba? ¿Es que acaso hemos creído, porque en el credo no se ha cantado, en un Dios cambiante, en un Dios tolerante, en un Dios que acepta ser comprado, adquirido por simpatía para deleite personal de las clases religiosas? Dios sigue sin aceptar pulpo como animal de compañía. Para Él no ha cambiado nada. Y eso es lo que a nosotros debe importarnos. Y me da igual lo que tú pienses. Me da igual lo que piensen cada uno de vosotros. Da igual lo que piense yo. Si mañana cambiase de opinión, no tendré razón. Dios no ha variado un ápice su posición de santidad. En el cielo se sigue cantando lo mismo que contempló Isaías cuando vio el trono en el cielo y a quien se sentaba en él. Y a aquellos ángeles de posición superior cantando día y noche, santo, santo, santo. Pero es que vemos Apocalipsis y aparece el mismo cántico. Santo, santo, santo. Dios es santo y no tolera el pecado en su más mínima expresión. No puede cohabitar con el pecado. ¿Por qué? Porque por causa del pecado su Hijo tuvo que morir. Y Dios tuvo que apartar su vista del Calvario, viendo a su Hijo hecho pecado. De manera que tenemos el mismo Dios desde siempre, desde antes de la creación. Ese Dios no ha cambiado absolutamente nada, no se ha vuelto moderno como nosotros nos volvemos modernos. No ha cambiado de juicio, no necesita gafas de aumento. Dios es Dios y no hay más. Y aunque los tiempos cambien, y aunque las modas cambien, y aunque los hombres, incluidos los creyentes, cambien de posición, Dios sigue siendo Dios. No acepta lo que nosotros hoy aceptamos. Y Él puede decir como antaño se dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra, dice, ciertamente es grande.
y su pecado es sumamente grave. Lo dijo entonces, fijaos. Y lo dijo también de su pueblo. Esto era de Sodoma y Gomorra, pero más tarde en Éxodo dice, ¡ay! ¡Ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un dios de oro. No se complace porque Israel haya pecado. Nosotros hoy nos estamos rindiendo a un Israel que no conoce a Dios. Y escucho a creyentes justificar los asesinatos de Israel, pueblo, nación, hoy. Cuando Dios no toleraba eso, ni esa conducta en el pueblo en la antigüedad. Él hablaba de misericordia. Él hablaba de perdón, de acercamiento, de acoger a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, de diezmar, incluso para ellos. Hoy se aplaude el asesinato en masa, las injusticias. Nuestra vista está cambiando. Dios condenó a Israel cuando se pasó y lo castigó duramente. Muy duramente. Leed la historia de atrás. Dios no cambia. Si puede maldecir a Egipto cuando tenía a su pueblo aprisionado y enviar sobre él las plagas que finalmente hicieron doblegar la voluntad de Faraón por la dureza de su corazón, también castigó a su propio pueblo. No dejó pasar ni una. En Hebreos se nos dice que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. ¿Es estos dos? Todos murieron en el desierto porque no creyeron a Dios. Ah, no, dijo el Señor, este es mi pueblo, puedo poner las manos y pasarlas por alto sus pecados. No, cuando el pueblo fornicó a instancia del falso profeta, ¿qué hizo Dios? Envió serpientes a su pueblo, lo envió a su pueblo, castigó a su pueblo. Cuando el pueblo desconfió de Dios, Dios envió enemigos para hacerles ver que desaparecer de la presencia de Dios significa aparecer ante la presencia del pecado. Y los castigó duramente. Dios no ha cambiado de posición. Dios no bendice hoy la mentira, la maldad, la calumnia. No la bendice. La maldice. Dios deja aclarado que el pecado es pecado. El pecado sigue siendo pecado, lo hagas quien lo haga, incrédulo o creyente. Y denuncia, desde siempre denuncia, no hay justo, ni aun uno. El pecado hace esto. Por causa del pecado, no hay justo, ni aun uno. Ah, tú sí, eres justo. Tanto que eres capaz de haber cumplido la ley hasta ahora y la piensas seguir cumpliendo hasta el final de tus días, sin fallar. No eres justo. El pecado te sobrepasa. Ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Recordamos la charla de Abraham con Dios cuando se dirigía a Sodoma y Gomorra. ¿Recordáis? Ah, Señor, si hubiera 50 justos, tú no destruirías la ciudad por 50 justos, ¿verdad? No la destruiría si hubiese 50 justos. ¿Y si hubiera 25? Tampoco. ¿Y si hubiera 10? Tampoco. ¿Justo? ¿Quién es justo delante de Dios? ¿Quién se puede declarar justo a sí mismo? Justo, que lo que significa justo es que no ha pecado, que no hay pecado en su vida. El pecado es lo que te dice, no hay justo ni hay uno. Ah, sí, pero no, tú tampoco. Yo he sido bueno en mi casa, sí, pero no eres justo. Has pecado y aunque sea una sola vez, ese pecado ya te lleva a la condenación. Ya estás condenado. Si hubiese habido uno sin pecado, Cristo se hubiese ahorrado venir a este mundo.
para cargar con tus pecados en la cruz. Se lo hubiera ahorrado. Ya con el justo que estaba aquí era suficiente, pero es que no había ni uno. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y te digo una cosa, no hace falta pecar mucho para ser un pecador. No somos pecadores porque pecamos. Esto es así. Pecamos porque somos pecadores. Nacer blanco o negro no es el deseo del que nace. Es el ADN que lleva. Y el ADN nuestro es la de pecador. Nacemos pecadores. Y pecamos porque nacemos pecadores. Por lo tanto, todos somos pecadores, incluso aunque no hayamos pecado, todos somos pecadores y todos estamos enfermos de muerte eterna para con Dios. Estamos muertos para con Dios. Con frecuencia solemos justificarnos a nosotros mismos al comparar nuestros hechos delictivos con los de los demás. Esto es un ejercicio muy de ser humano. Nos gusta compararnos con los demás siempre y cuando el otro sea peor que yo, para salir ganando en el duelo. Si robamos, decimos que somos mejores que los que matan, ¿o no? Menos mal que yo no soy como este publicano, decía aquel fariseo. No me comparo con él, salgo ganando. Este publicano no diezma, pero yo diezmo hasta el comino y la menta. Este publicano tiene la cabeza agachada. Sabrá Dios lo que habrá hecho. Pero yo puedo decirlo a todos hoy públicamente. Señor, te doy gracias porque no me has hecho como este. Pues tu ADN es tan malo como el del publicano. Perdona que te diga. Si mentimos, decimos que no somos tan malos como los que roban. Si criticamos, argumentamos que no somos tan perversos como los que calumnian. Siempre hay alguien peor que yo. No sé cómo me las apaño para justificarme, pero el ser humano tiene esa tendencia viciosa. Se justifica a sí mismo cuando se compara con otros que supuestamente son peores que él. Pero como así la fiebre es un síntoma de la enfermedad, también nuestros hechos solo son síntomas de lo que realmente somos. Lo que producimos es lo que somos. Por esa razón, Dios valora lo que somos y no tanto lo que hacemos. El problema no está en lo que hacemos, está en lo que somos. El cambio no está en cambiar nuestros hábitos, sino en cambiarnos a nosotros mismos. Si Dios valora nuestro hacer y no nuestro ser, pues entonces Dios se conformaría con hacer un cursillo intensivo para cambiar nuestras costumbres, nuestras prácticas, para instarnos, enseñarnos a ser personas religiosas sin más, conformistas con la práctica de dicha religión y con el cumplimiento de ciertas normas ascéticas de moralidad. Cursillo intensivo. Ya está. Si se trata de cambiar lo que hacemos, es como el que se incorpora al trabajo 2 años después por causa de una enfermedad. Se tiene que reciclar. Tiene que cambiar posiblemente de departamento, ahora tiene que aprender cosas nuevas. Sabía cosas, pero ahora ese departamento tiene cosas que él no conocía y se recicla. Decimos, va a ser un cursillo intensivo de 1 semana. Pero esta no es la cuestión del pecado. Jesús se encargó de decirnos dónde está la raíz del mal. ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Dónde está? Porque de adentro del corazón de los hombres, de adentro, salen los malos pensamientos, las fornicaciones,
sigue existiendo en las fornicaciones hoy, según el Evangelio. Pues ya hemos cambiado eso también. Los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Cosas preciosas, ¿verdad? Qué alegría escuchar esta retahíla. Todo eso sale del corazón, del alma, es decir, sale del propio ser humano. Lo llevamos dentro. Somos productores de mal. Todas estas maldades, dice Jesús, de adentro salen. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que producen, ¿qué es? Contaminar al hombre. Sale de dentro. No hay que cambiar, por tanto, lo que hacemos, sino la máquina que lo produce. El pecado tiene múltiples manifestaciones, múltiples. Por lo cual, Dios nunca quiso cambiar las mismas, sino el corazón que las produce. Él no pretendió nunca poner remedio temporal a las cosas. Él usó un símil en el que se trataba de arreglar un traje, un paño, y dijo, poner remiendo en paño nuevo no es bueno. Echar vino nuevo en odres, en pellejos viejos, no es bueno. ¿Por qué? Porque todo se echaría a perder, tanto el traje como el vino se echaría a perder, porque la tela nueva tira, porque está nueva, tira y vuelve a romper la vieja, y la rotura, que antes era así, se vuelve así. Y el vino nuevo, que tiene potencia, que tiene poder, lo echa en pellejos que están ya viejos, que están pasados, y ¿qué hace? Rompe, ¿y qué? Se pierde el pellejo, se pierde la bota, y también se pierde el vino. Él dice que Él no ha venido para hacer eso. Jesús no vino para arreglar las cosas de la manera en que el hombre lo arreglaría, poner un parche. Nos volvemos viejos y somos más chapuceros que cuando teníamos 20 años. Hoy todas las cosas se arreglan con superglue. Todo. Uno de mis defectos es usar el superglue para todo. Pensando que voy con eso a solucionar todos los problemas de rotura que tenga a mi alrededor. Y existe el fracaso. Acabo pegándome los dedos, entre otras cosas. Porque no sé cómo me las apaño, que siempre acabo con los dedos llenos de superglue. Y me llevo 2 días mordiéndome y tirándome para intentar quitarme el dichoso pegamento. Al final dije, el pegamento me ha hecho más problema que solución. Pero sigo usándolo. Y cada vez más. Eso y otras chapucerías. Y el Evangelio no viene a arreglar chapuzas. No viene a hacer chapuzas. En otra ocasión Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Es que no hay otra cosa. Lo que nace de la carne es carne. Es decir, aunque Juan Núñez volviera a nacer 1000 veces, pobre madre, 1000 veces, volvería a ser, no hacer, volvería a ser lo mismo y por tanto haría las mismas cosas o peor, porque ya vendría con la inteligencia medio desarrollada. Y lo que he acumulado en otras vidas, lo volvería a poner encima de la mesa, lo multiplicaría. Haría las mismas cosas o peores. Por tanto, el Señor, sabiendo esto perfectamente, no quería un pueblo que construyera sobre las ruinas. Él dijo, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Primero quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
Y luego, una vez que el corazón de piedra haya desaparecido, os daré un corazón de carne. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, la obra de restauración es mía. Vosotros no podéis hacer nada por vosotros mismos. Es mi espíritu el que obra en vosotros. Y yo voy a dar un corazón nuevo, una mente nueva, una renovación completa por el Espíritu Santo. Que fueron las mismas palabras que después Jesús, al cabo de los siglos, nos viene a decir. Os es necesario nacer de nuevo. El Evangelio completo no es el que solo declara la enfermedad mortal que lleva en sí el pecado. El Evangelio completo es el que además nos declara insolventes y hace vano el esfuerzo humano por liberarse de tal condenación. Es inútil luchar por mi propia liberación. Es Dios quien hace la obra. El Evangelio completo es, por encima de todo, la agradable noticia de Dios que comunica su gracia salvadora al hombre en general, sin distinción de razas, por medio de Jesucristo. Lo hace por medio de Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Él es el hacedor de gracia, mostrando de esa manera única e irrepetible el amor de Dios hacia una humanidad y un universo caídos y derrotados. El Señor Jesús manifestó que su venida a este mundo era motivada por la necesidad de sanar a los enfermos, no a los sanos. No a los sanos, refiriéndose a los pecadores que habiendo sido tocados por la gracia de Dios se confiesan culpables. Confiésate culpable, en principio, para dar comienzo a algo bueno. Declárate culpable delante de Dios y buscar en Dios el perdón de tus pecados. Pero ser hacedor de la gracia, termino, significa que Él mismo, Él y no otro, es el que lleva a cabo la gloriosa tarea de la redención. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, dice la Escritura. No envió a nadie a hacer el trabajo que le fue encomendado antes de los tiempos, no envió a otro, sino que, como bien dijo Pedro, Él mismo, Él, no otro, o la figura de otro, Él mismo llevó nuestros pecados, realmente los llevó en su cuerpo. No era ficción, no era visión, no era apariencia. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre la cruz. Y repite Juan, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Tu solución está en Cristo, querido amigo. Si alguien hoy aquí confiesa que siendo pecador y sintiéndose impotente para salvarse a sí mismo, si hoy aquí alguien recibe de esa manera a Jesucristo como su Salvador personal, Dios va a completar toda su obra en él, salvándole y haciéndole sentir un gozo y una paz desconocidos hasta ahora, y podrá comprobar por sí mismo que la gracia de Dios es real, y a partir de ese momento se va a sentir útil para mantener la fe y para manifestar a otros las obras que Dios ha hecho en él. Que Él te bendiga, querido amigo o querida amiga, si estás todavía hoy en una situación de pecado, sin Cristo y sin esperanza. Que Dios tenga misericordia. Y a vosotros, hermanos, servir al Señor llevando el Evangelio de la gracia, el verdadero y genuino Evangelio de salvación, porque es poder de Dios. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por este Evangelio eterno
que no va a pasar. Ayúdanos a ser valientes para predicarlo como debemos predicarlo. Siendo claros, Señor, no oportunistas. No para ganarnos el respeto, la simpatía de los demás, sino para hacerles ver que Jesucristo es el único Salvador. Es el único que tú has dado, Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el único que tú has enviado al mundo, Señor, para anunciar buenas noticias de parte tuya, para quitar del hombre su pecado, para librarlo de la condenación eterna, para darle redención y salvación. Enséñanos a amar ese evangelio, el mismo que nos llevó a nosotros a los pies de Cristo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sinceros, Señor, que abracemos el evangelio como el que se agarra a una tabla de náufrago. Señor, guárdanos por el poder del Espíritu Santo hasta el día en que tu Hijo Jesucristo se manifieste desde los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.